Una isla se define como una masa de tierra rodeada completamente por agua, caracterizada por ser más pequeña que un continente, pero más grande que una roca o islote. Por lo que, según un consenso general, la isla más grande del mundo que no califica como continente es Groenlandia. Aunque la gran mayoría de las islas están bajo la soberanía de un solo país, algunas excepciones comparten territorio entre dos o más naciones. ¿Te gustaría conocer cuáles son y descubrir sus curiosidades? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Comencemos con la única isla en todo el planeta cuya soberanía es compartida por 3 países. Y que esto sea reconocido internacionalmente. Me refiero a la isla de Borneo, donde Brunei, Indonesia y Malasia poseen la soberanía sobre una porción de la misma. Borneo es la tercera isla más grande del mundo, con una superficie similar a la de Chile. Resulta que esta isla no solo cuenta con una diversidad política, sino también lingüística y cultural. Se estima que aquí se hablan más de 50 idiomas diferentes. Si te preguntas por qué hay 3 países, te lo cuento. En primer lugar, el pequeño Brunei era el único estado que existía antes de la llegada de los europeos. Los neerlandeses ocuparon la parte que hoy pertenece a Indonesia para luego unirla al resto de las Indias Orientales neerlandesas, mientras que los británicos convirtieron a Brunei en un protectorado. Además, le arrebataron algunos territorios para anexarlos a sus colonias, que finalmente se convertirían en Malasia. De hecho, no dudaron en dividir el territorio de Brunei para unirlas con su importante asentamiento en la isla de Labuan. Y ya que le hicimos un guiño a Chipre, es relevante considerarla como otra isla potencialmente dividida en 3 países, dependiendo de la perspectiva. Chipre fue una colonia del Reino Unido que le otorgó la independencia en 1960 con la condición de mantener la soberanía sobre 2 bases militares, conocidas como Akrotiri y Dekelia. Hasta la actualidad, estas bases se consideran como uno de los 14 territorios de ultramar del Reino Unido. Aunque esto cuenta con pleno reconocimiento internacional, la parte norte de la isla, de mayoría turco-chipriota, proclamó su independencia con el apoyo de Turquía y hoy en día se conoce como la República Turca del Norte de Chipre. Aunque carezca de reconocimiento oficial, es de facto el tercer país que ejerce la soberanía sobre una porción de Chipre, que a pesar de su tamaño reducido, está marcada por amplias divisiones étnicas y políticas. No muy lejos de Borneo, se encuentra la isla de Nueva Guinea, que adquirió su nombre debido a una similitud física percibida por un explorador español entre los habitantes del África Occidental y los nativos de esta isla. Con una extensión de 785.000 kilómetros cuadrados, Nueva Guinea es la segunda isla más grande del mundo y está compartida por Indonesia en la provincia de Papúa Occidental y por Papúa Nueva Guinea, un país independiente. Hasta la Primera Guerra Mundial, la isla estuvo dividida en 3 partes. Países Bajos controlaba la parte occidental, mientras que el Reino Unido y Alemania compartían la parte oriental. Tras el fin de la Gran Guerra, Alemania fue expulsada y el territorio fue cedido a Australia, que finalmente le otorgó la independencia en 1973. Sin embargo, el gobierno central solo ejerce control sobre algunas zonas, ya que en esta remota isla habitan cientos de etnias que mantienen un estilo de vida muy rudimentario. Se estima que en la actualidad se hablan más de 800 idiomas en la isla. Según la cosmovisión celta, Irlanda es una única nación conocida como Eire, pero según la política está dividida entre 2 países soberanos, el Reino Unido, quien controla Irlanda del Norte, y la República de Irlanda, quien controla el resto de la isla. Esta división tiene una compleja explicación que se dio más a detalle en este video, así que aquí explicaremos muy grosso modo. Toda la isla de Irlanda fue por mucho tiempo un estado cliente de Inglaterra, quien anexa completamente la isla en 1801. En 1922,
los irlandeses obtuvieron su independencia. Sin embargo, los condados del noreste, que habían sido influenciados por la fe anglicana de Inglaterra, contrastaron con la mayoría católica en el resto de Irlanda, optando por permanecer en el Reino Unido. Estos contrastes han dado lugar a conflictos internos persistentes en Irlanda del Norte, conocidos como The Troubles, los cuales fueron inmortalizados en la famosa canción de The Cranberries, Zombie. En nuestra región, también contamos con una isla de 76.400 kilómetros cuadrados, conocida como La Española, que alberga la totalidad de dos países que han tenido una histórica rivalidad, Haití y la República Dominicana. Como su nombre lo indica, en el pasado, la isla estuvo completamente bajo dominio del Imperio Español. Fue entonces cuando bucaneros franceses invadieron la parte oriental de la isla, aunque la soberanía bajo Francia se consolidó recién en 1697 tras la firma del Tratado de Ryswick. Como dato histórico, Haití fue el segundo país en América en independizarse después de una violenta revolución, un proceso que difiere significativamente de los movimientos independentistas hispanoamericanos. Por esta razón, si debemos llamar a la región Latinoamérica solo por Haití, prefiero utilizar otros términos. Continuamos con la isla cuya división podría considerarse como una de las más sombrías de esta lista. La Isla Grande de Tierra de Fuego oculta una historia oscura que permanecerá en la memoria histórica de argentinos y chilenos. Ambos países tenían una extensión limitada después de sus independencias, lo que dejaba su frontera sur sin definir. Sin embargo, tras el acuerdo de 1881, Chile y Argentina se repartieron la Patagonia, dando inicio a las denominadas ocupación de la Araucanía y conquista del desierto, respectivamente. La Tierra del Fuego estaba habitada por los indígenas Selknam, cuya cosmovisión exploramos en este video. En menos de 3 décadas, los Selknam fueron víctimas de un genocidio sistemático perpetrado por colonos argentinos y chilenos que buscaban expandir la ganadería ovina en la región. Es decir, Buenos Aires y Santiago pudieron repartirse la isla pacíficamente, mientras que el pueblo originario fue quien vio su sangre derramada durante esta partición. La isla de Timor también está dividida entre dos países soberanos. Al oeste se encuentra una parte de la provincia de Islas Menores de Sonda, que forma parte de Indonesia, mientras que al este se encuentra el país soberano de Timor Oriental. La división de esta isla también se remonta al colonialismo europeo. Timor Oriental, en el pasado conocido como el Timor portugués, presenció la retirada de Portugal en 1975. Desafortunadamente, este cambio no marcó el inicio de la soberanía para Timor, sino que la isla fue ocupada por Indonesia durante casi 3 décadas, en lo que se considera una de las opresiones más abusivas en la historia del sudeste asiático. No fue hasta el año 2002 que Timor finalmente obtuvo su independencia, aunque sigue siendo un país extremadamente empobrecido debido a los abusos sufridos durante años por parte de sus dos potencias vecinas. En el mar Báltico encontramos la poca conocida isla de Usedom, dividida entre Alemania como parte del estado de Mecklemburgo-Pomerania y Polonia como parte de la provincia de Pomerania Occidental. Esta pequeña isla abarca solo 445 kilómetros cuadrados y alberga a unas 75.000 personas. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Usedom pertenecía exclusivamente a Alemania, pero tras la derrota, la isla fue dividida y un pequeño sector fue asignado a Polonia, que también cuenta con un pueblo llamado Swingoshere. Al igual que en el caso anterior, la isla caribeña de San Martín también presenta una división política, aunque no cuenta con un paso fronterizo, ya que es compartida por dos países miembros de la Unión Europea, Francia y los Países Bajos. La complicación radica en que la parte neerlandesa no forma parte de la Unión Europea, pero sí es un país constituyente del Reino de los Países Bajos. La división de esta isla caribeña
se remonta a 1648 con la firma del Tratado de Concordia, y hasta la fecha, ambas partes continúan bajo la soberanía de las potencias europeas. Y para cerrar esta lista, tenemos a la isla Hans, ubicada en el Ártico, que durante mucho tiempo fue motivo de disputa entre Canadá y Dinamarca en representación de Groenlandia. Esta disputa, conocida como la sangrienta guerra del whisky, se extendió por casi 4 décadas y se llevó la vida de 0 personas en realidad. De hecho, la disputa se resolvió en junio del 2022 y la pequeña isla de 1.25 kilómetros cuadrados fue dividida en partes iguales para demostrarle a Rusia que se pueden alcanzar acuerdos diplomáticos de manera pacífica. Curiosamente, desde entonces, ambos países cuentan con una segunda frontera terrestre, ya que hasta ese momento solo tenían una. En fin, estas han sido las islas compartidas del día de hoy. Como has visto, la mayoría de ellas surgieron debido a disputas coloniales, pero afortunadamente casi todas ya fueron resueltas. Casi. ¿Conoces alguna otra isla compartida por varios países? No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales y por si quieres ver los nuevos videos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, tus donaciones en Patreon, unhermanito.net o miembros del canal son bienvenidas. ¡Hasta la próxima!